Pot y Penny Lore presentan Los Grandes Santos. San Francisco de Asís. El pobrecillo de Jesús. Hello and welcome. Hola y bienvenidos, somos Bob y Penny Lore y el día de hoy nos gustaría presentarles a San Francisco de Asís. Él es la contradicción celestial de Dios. Lenin, la fuerza informativa más grande de la revolución comunista, dijo en su lecho de muerte: si tuviéramos tan solo 100 San Franciscos de Asís, la revolución hubiera sido todo un éxito. San Francisco es un hombre común, el diamante brillante y multifacético de Jesús. Atrae a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los humildes, los brillantes y a los simples. Él les prueba de que podemos alejarnos del brillo del mundo y ser muy felices. San Francisco provino de una familia adinerada. Fue educado toda su vida para ser un caballero. Usaba las mejores vestimentas, aprendió a tocar 5 instrumentos musicales. Era el invitado más buscado para las fiestas de su sociedad. El camino apropiado para un joven de su nivel era el de ir a la guerra hacia algún lado, cualquier lado. Él buscó una batalla para pelear, una causa para campeonar. Una controversia ocurrió entre Asís y Perrusia, un pueblo cercano. San Francisco tomó el desafío y se fue a la guerra. Pero él no estaba destinado a ser un soldado del mundo, sino del Evangelio. Fue capturado al comienzo de la guerra y encarcelado hasta que se pagara un rescate. Regresó a Asís enfermo, pero no desalentado. Estaba determinado a ir a la guerra. Su oportunidad vino cuando Asís se unió a las fuerzas papales para batallar en Apulia, cerca de la Bota de Italia. San Francisco y un grupo de jóvenes de Asís se dirigieron al área de la guerra. Llegó hasta Spoleto, a 50 millas, en donde se quedó por la noche. El Señor le habló al corazón: Francisco, ¿a quién eliges, al amo o al siervo? San Francisco contestó: al amo, Señor. ¿Qué quieres que haga? Regresa a tu pueblo, le fue ordenado. Te será dicho qué hacer. Regresó a Asís un hombre cambiado. Pasaba tiempo por su cuenta escuchando, esperando que el Señor le dijera lo que quería de él. Empezó a ver a los pobres, a escuchar sus llantos, a oler la podredumbre en que vivían. No podía reconciliar que su familia tuviera tanto y esta gente tan poco. Así que en su simplicidad tomó bienes de su hogar, ropas de su padre, las vendió y les dio el dinero a los pobres. Este fue el principio de la conversión de San Francisco. El Señor puso en su corazón que detestara las cosas que antes amaba, y esto se quedó con San Francisco por el resto de su vida. Se encontró a sí mismo en la iglesia en ruinas de San Damiano, a más o menos 1 milla de la ciudad. Se estaba cayendo en pedazos, pero había un crucifijo muy hermoso allí. San Francisco rezaba constantemente. La pregunta era siempre la misma: Señor, ¿qué quieres de mí? La cruz de San Damiano cobró vida. Jesús le habló a San Francisco: ve y reconstruye mi iglesia, que como ves está en ruinas. Empezó a reconstruir la iglesia de San Damiano. Él era muy simple, muy hermoso. No hay nada confuso sobre esta afirmación. El Señor le pidió que reconstruyera su iglesia, así que obtuvo mortero y piedra y la reconstruyó. ¿Fue simpleza o fue humildad? El antagonismo creció entre San Francisco y su padre. Llegó al máximo cuando su padre lo llevó a corte por haberse llevado tantos bienes de su almacén y de su casa. San Francisco hizo una afirmación profética. Se sacó toda la ropa, se la dio a su padre y renunció a su herencia. Desde este momento ya no soy Francisco, hijo de Petro di Bernardone, sino Francisco, hijo de Dios. Fue un momento muy dramático. San Francisco parado en medio de la plaza, desnudo. Su padre se enfureció. Trató de golpear a San Francisco, pero su hijo menor le sujetó el brazo. El obispo, quien había estado mediando la disputa, se sacó el abrigo y se lo puso a Francisco. Dios le estaba diciendo al mundo entero, a través de aquel gesto del obispo, que San Francisco estaba verdaderamente bajo la protección del Padre. San Francisco empezó a usar la túnica áspera del ermitaño. Caminaba por el pueblo alegre, ligero y sin ningún problema en el mundo. Rogaba migajas de la gente del pueblo. Pensaban que estaba loco.
Muy a menudo sus ruegos eran contestados con insultos. Alababa a Dios, bendecía a sus atacantes y seguía su camino. Una de las iglesias en ruinas en las que trabajaba era una pequeña iglesia benedictina y él la llamaba, estaba allí mismo en Santa María de los Ángeles, Santa María degli Angeli. Se le llamaba la porciúncula, que significa la pequeña porción. Había sido abandonada y así en ruinas. San Francisco reconstruyó esta iglesia, se rehusó a poseerla, así que la arrendó a los benedictinos por un barrilito de pescado al año. Se convirtió en la primera iglesia de la orden franciscana. Un evento extraordinario tuvo lugar. Los jóvenes nobles de Asís empezaron a seguir a San Francisco. Vieron algo en este joven y lo querían. Sus ropas finas y caballos se volvieron inconsecuentes. Todo tomó un color opaco y pobre. A la vez, San Francisco en harapos obtuvo un brillo y color cegantes. Todos los padres de Asís querían matar a San Francisco. En un corto periodo de tiempo tenía 6 seguidores. Uno seguía rápidamente al otro y entonces se convirtieron en 12. Iban de 2 en 2 por el campo predicando arrepentimiento y los valores del Evangelio. Estos valores no estaban siendo predicados ni practicados entonces. La gente pensaba que estaban locos o borrachos, pero pronto el pequeño grupo empezó a ser aceptado. Las conversiones empezaron a suceder. Eran queridos no por lo que decían, sino por la manera como actuaban. San Francisco en realidad no tenía grandes planes. Él nunca pensó en función de una gran fraternidad que a su vez se convertiría en una orden mayor. Nunca pensó que su misión era cambiar al mundo. Fue un hombre simple, enamorado de Jesús, de sus enseñanzas y del Evangelio. Era hora de poner la fraternidad y sus reglas a los pies del Papa Inocente III. Hubo mucha alegría y anticipación en los 12 mientras caminaban felizmente hacia Roma. Cuando San Francisco presentó su sueño de la fraternidad, su santidad pensó que era virtualmente inconcebible que un hombre de aquella época viviera el Evangelio. San Francisco estaba convencido de que podía ser logrado. El Papa le pidió a San Francisco que fuera y rezara y regresara en algunos días. Aquella noche el Papa tuvo un sueño, vio a un joven y peregrinos sosteniendo la Catedral de Roma. Aquel hombre era San Francisco. Cuando San Francisco y sus seguidores regresaron, su santidad le abrazó y le dio su permiso verbal para seguir la regla simple que había escrito. En el camino de regreso a Asís, San Francisco y su grupo estaban sorprendidos de que su petición había sido otorgada tan rápidamente. Pero había un problema. Había sido dada la autorización por una iglesia en Roma que estaba aquejada por el materialismo. Eso no es lo que San Francisco quería para sí mismo y sus hermanos. El Señor le dio una palabra a San Francisco, lo menos. Él y sus compañeros debían considerarse lo menos de la hermandad, los inferiores, frailes menores. San Francisco siempre insistió en estar bien concentrado. Su filosofía era simple: vivir el Evangelio. Un ejemplo perfecto de la filosofía de San Francisco tomó lugar cuando fue invitado a cenar a la casa del obispo. San Francisco pidió pan duro. El obispo le pidió que por lo menos comiera el pan fresco de la mesa. San Francisco contestó: si como el pan fresco, querré comer la salsa, y si como la salsa, querré comer la carne. Las cruzadas hacía tiempo que se habían convertido en una forma de vida en Europa. Habían estado sucediendo por 100 años cuando San Francisco decidió morir como mártir en la tierra de nacimiento de nuestro Señor. Enrumbó 3 veces hacia Tierra Santa, pero fue bloqueado 2 veces, una por condiciones y otra por su propia mala salud. Finalmente, en 1220 siguió adelante, pero el Señor tenía diferentes planes para San Francisco. Guió a San Francisco y a un acompañante a través de las líneas de batallas del sultán de los sarracenos. Fueron atrapados por los árabes, golpeados y encadenados. Entonces fueron traídos al sultán. Cuando les preguntaron por qué habían venido, San Francisco compartió su amor del Evangelio y de nuestro Señor Jesús. Era tan simple y tan sincero que el sultán fue cautivado por él. San Francisco quería una conversión en masa. Se ofreció a caminar sobre carbones ardientes con los consejeros del sultán. Si el sultán y su gente se convertían, estos no estuvieron muy contentos con la idea de caminar sobre carbones ardientes. De hecho, desaparecieron apenas San Francisco hizo la sugerencia. Se dice que el sultán le dijo a San Francisco que se convertiría, pero el hacerlo les acarrearía la muerte.
San Francisco amaba todo lo que Dios había creado. Un día un niñito se le acercó. San Francisco le preguntó a dónde iba con unas palomas en una jaula. El niño contestó que él y su madre tenían tan poco que comer que su madre le había enviado al pueblo a vender sus palomas. San Francisco tomó las pocas palomas que había recogido y se las ofreció a la personita diciéndole: «Buen joven, dámelas, para que estas aves, que son tan castas y humildes, con almas tan fieles, no caigan en las manos de alguien cruel que las mate». San Francisco, al recibirlas del jovencito, las tomó en sus brazos y dijo: «Oh, dulces, inocentes, castas palomas, ¿por qué se dejan atrapar? Ahora yo deseo salvarlas de la muerte y hacerles un nido para que puedan dar fruto y multiplicarse de acuerdo a los mandamientos de nuestro Creador». Habiendo hecho esto, San Francisco se volvió al jovencito y le dijo que algún día sería fraile y serviría a Jesús con todo su corazón. Esto se convertiría en profecía porque el joven se convirtió en fraile y vivió una vida pobre en la orden franciscana. San Francisco predicaba el Evangelio más con lo que vivía que con lo que decía, atrayendo a nobles y a plebeyos por igual para que renunciaran a los tesoros y comodidades del mundo por las joyas que San Francisco había descubierto. La gracia de Dios. Sin casa, rogando migajas de pan que hubiesen sido botadas, San Francisco y sus frailes se hospedaron en un par de chozas. Eran tan pequeñas que difícilmente se podían sentar o echar a dormir. Un día un campesino vino con su burro y reclamó las chozas para él y para el burro. Temiendo que los hermanos protestaran, el hombre metió al burro a la choza diciendo: «Adentro contigo, el lugar está perfecto para nosotros». Ahora San Francisco no estaba muy contento con estas circunstancias, porque el hombre había interrumpido a los hermanos quienes habían estado en oración profunda. Así que se volvió hacia sus frailes y le dijo: «Queridos hermanos, sé que el Señor no me ha llamado para que entretenga a un burro y vivir en la compañía de hombres, sino para mostrar el camino de la salvación al predicar y aconsejar». Entonces, dando gracias por todo lo que el Señor les había dado, San Francisco y sus hermanos dejaron la choza al hombre y al burro. Un día San Francisco estaba siendo atormentado por las tentaciones de la carne. El espectáculo de mujeres de todo tipo de comportamiento indecente lo estaban torturando, tratando de tentarlo a cometer pecado. Nada quisiera podía bloquear estas imágenes de su mente. Llamando a viva voz a Dios su Salvador, huyó al jardín de rosas y se arrojó sobre las rosas, rodando sobre los arbustos, las espinas pinchando su cuerpo entero. La tentación cesó y hasta el día de hoy las rosas de aquellos arbustos no tienen espinas. Un día San Francisco estaba caminando solo cerca de la iglesia de Santa María degli Angeli y quejándose en voz alta. Cierto hombre piadoso se le acercó y, pensando que estaba enfermo, le preguntó la razón de su pena. San Francisco le respondió: «Lloro por la pasión de mi Señor Jesucristo, y no debería de estar avergonzado por ir llorando por el mundo por su bien». El otro hombre empezó a llorar y a lamentarse con San Francisco, y ambos lloraron hasta que llegaron a la porciúncula. San Francisco encontró un leproso en el camino quien estaba pidiendo limosna. El mismo miedo y repugnancia que San Francisco siempre había sentido empezó a resurgir en su conciencia. Cuando el limosnero se acercó, San Francisco luchó con el sentimiento de repugnancia que le sobrecogía. En aquel momento, San Francisco le dio una moneda y, por si fuera poco, le besó su mano deforme. El leproso, a cambio, le dio el beso de la paz. Cuando el hombre fue a abrazarle, San Francisco frunció el ceño al anticipar la peste de la carne podrida en sus fosas nasales. En cambio, sintió un bello aroma. Podía sentir el miedo a abandonar su cuerpo. Fue sobrecogido por una sensación de alegría y ligereza. Se sintió como si pudiera volar. Era tan ligero como una pluma. Poco después fue a un hospital de leprosos y les dio monedas a todos los leprosos, besándoles las manos mientras hacía esto. Se sintió obligado a buscar la pobreza y tomarla como novia.
San Francisco era un apaciguador y amante de todas las criaturas de Dios. En el pueblo de Gubbio había un lobo que estaba atacando no solo a las vacas y ovejas de la villa, sino también a hombres y mujeres. Los habitantes tomaron una decisión. El lobo debía ser muerto. Llegó a la atención de San Francisco. Le rogó a la gente: si puedo convencer al lobo que deje de matar el ganado, me prometen no matarlo, sino en cambio alimentarlo. Acordaron renuentemente por la santidad de San Francisco. Se le acercó al lobo. El lobo corrió amenazadoramente hacia San Francisco y su acompañante. San Francisco hizo la señal de la cruz. El lobo disminuyó, dejó de gruñir y cerró su boca feroz. Hermano lobo, ven a mí. San Francisco dijo calmadamente: en el nombre de Cristo te ordeno que no me hagas daño, ni a nadie más. El lobo agachó la cabeza, más cordero que oveja, y suave y lentamente se acercó más a San Francisco. San Francisco le reprendió: has hecho mucho mal, matando y devorando a los hombres y a las bestias, y mereces ser muerto. Pero si desistes de matar, prometo que ningún hombre ni perro te cazarán de nuevo. En cambio, la gente de Gubbio han prometido alimentarte. Nunca más pasarás hambre otra vez. El lobo siguió a San Francisco a la plaza. El lobo no solo nunca más volvió a atacar ninguno de los animales, es más, él los protegía. Se convirtió en la mascota de los granjeros. A cambio, no solo fue generosamente alimentado, sino que cuando murió, fue enterrado en la plaza del pueblo donde está el monumento a Lupo, el lobo, hasta hoy. Aunque la tradición del niño Jesús y el pesebre se remonta a los primeros días del cristianismo, fue San Francisco quien hizo que esta tradición fuera extendida y universal. 3 años antes de su muerte se sintió llamado a celebrar el nacimiento del niño Jesús de una manera muy solemne. Habiendo obtenido el permiso de la Santa Sede, él procedió a Agricio. San Francisco preparó una cuna y llenó un pesebre con paja. Colocó a un buey, a un asno y a cada lado del pesebre. Cuando todo estuvo listo, los frailes se presentaron a rendir homenaje al niño que estaba a punto de nacer. Muy pronto fueron seguidos por la gente del pueblo que llevaban velas y antorchas. Los bosques brillaban tanto como la más grande de las catedrales. El regocijo y el canto hacía eco a través del bosque. El Salvador ha nacido por nosotros. Regocíjense. San Francisco cantó el Evangelio y predicó sobre el rey pobre nacido en un establo de Belén, y Grecio se convirtió en Belén. Se encontraba presente un caballero, Juan de Grecio. Él aseguró ver lo que parecía ser un bebé sin vida descansando sobre el pesebre. Él dice que San Francisco se acercó al bebé, lo tomó en sus brazos y el bebé despertó como de un sueño profundo. Esta visión fue profética en el sentido que el niño Jesús había sido olvidado hacía mucho tiempo en los corazones de la gente, y esa noche el pobre, su Francisco, había traído nuevamente a Jesús a la vida de ellos a través de esta celebración. San Francisco se retiró de los trabajos diarios de la hermandad. Pasaba mucho tiempo en reclusión, solo con el hermano Leo, el hermano Machado y el hermano Angelo. San Francisco y sus 3 fieles compañeros fueron al monte Alverno para rezar. Desde la fiesta de la Asunción, 15 de agosto, hasta la fiesta de San Miguel, 29 de septiembre, él llama a este período el período de Cuaresma de San Miguel. Francisco tuvo una relación especial con María y Miguel desde los primeros días. Él acudía a ellos por consuelo y conciliación cuando las cosas se ponían difíciles. Había una grieta profunda en esa montaña. La tradición dice que en el preciso momento que nuestro querido Señor Jesús murió, esta montaña se partió en 2. La tierra entera tembló en protesta por el acto demoníaco de matar a nuestro Salvador. Francisco amaba sentarse en esas rocas dentadas y meditar sobre la pasión de Jesús. Otra fiesta especial cayó durante la Cuaresma de San Miguel el 14 de septiembre. Se llamó la Exaltación de la Cruz. En aquel día, en 1224, el Señor le dio a San Francisco un regalo como recompensa por su servicio de toda la vida. Le dio el regalo de sus heridas, de su estigma. San Francisco había estado meditando profundamente en la pasión de nuestro Señor. San Francisco pasó por una noche oscura del alma. Él pensó en lo que había perdido, su hermano, su regla. Su parte humana peleó con él toda la noche, pero con el amanecer, una calma, una paz completa vino sobre la montaña. Todo estaba quieto. No se podía escuchar ni un sonido.
La luz comenzó a emergir de la oscuridad. San Francisco pensó que era el hermano Sol que lo estaba saludando, pero la luz era muy intensa, mucho más fuerte que el sol. La cortina se separaba al cielo de la tierra, se rompió. Una enorme figura salió de allí y al salir emanaba una luz muy brillante. San Francisco no la pudo mirar, la luz era muy fuerte. Luego el Señor permitió que San Francisco abriera sus ojos. Delante de él, suspendido en el aire, estaba un ángel muy grande que parecía estar hecho de fuego. Él era muy brillante, pero no habían llamas saliendo de él. Él tenía 6 alas, 2 extendidas sobre su cabeza, 2 extendidas como si estuviera volando y 2 cubriendo el cuerpo. El ángel estaba clavado a una cruz. Las heridas de Jesús se hicieron más intensas y palpitaban contra la luz. Ellas eran de un color carmesí y salpicadas con oro. Se puso de pie con alegría y saludó al ángel. En aquel momento, rayos de color luminoso salieron de las heridas del ángel y penetraron el cuerpo de San Francisco, las manos, pies y costados. Cayó. Su cuerpo sufrió un dolor devastante mezclado con alegría inconcebible. Él estaba seguro que se iba a morir. Entonces la sensación disminuyó a un latido de éxtasis y de dolor. Él miró a la criatura celestial. Los ojos del ángel estudiaban a San Francisco. La mirada era dominante. Él sintió al mismo tiempo temor y felicidad. Los ojos del ángel eran los más hermosos que había visto. No podía despegar la mirada de ellos. La visión celestial habló suavemente al corazón de San Francisco. Le dijo cosas que solo él debía escuchar. No se las revelaría a nadie en la vida. Se quedó con San Francisco por casi una hora. Se le revelaron muchas cosas a San Francisco en la cima del Monte Alverno. Su vida entera fue puesta en perspectiva. Al fin entendió su viaje. San Francisco había sido considerado un santo desde los primeros días del movimiento, pero ahora que cargaba las heridas de Jesucristo sobre su cuerpo, la gente se emocionaba por él mucho más que antes. Querían tocar su túnica, sus heridas, cualquier cosa. Estaban convencidos que curaciones sucederían, y así fue. Durante su viaje de regreso al Monte Alverno, a Asís, sin embargo, podía oír y sentir el alboroto que sucedía desde el establecimiento de la nueva regla. San Francisco sabía dónde podía resguardarse de todo esto, en San Damiano. Quería regresar a sus raíces, a su comienzo y a su querida Santa Clara. No le había dado mucho tiempo o atención a los últimos 12 años. Durante el fin de la primavera de 1225, San Francisco fue al convento de San Damiano a ser cuidado por las hermanas. Estaba casi ciego. Describió el dolor en sus ojos como astillas de vidrio arañando sus pupilas. Sufría por las heridas de Jesús. Sus órganos internos estaban desintegrando, su estómago ulcerado por ayunos y su brazo destruido por la fatiga. Aunque era pleno día, ponía sus manos delante como si estuviera todo oscuro. Santa Clara lo encontró y suavemente lo guió adentro. No quería dormir dentro del convento. Una pequeña choza fue armada en un balcón. Nunca les dijo cuánto sufría en las noches, cuando todas las criaturas de Dios, a quienes había amado tanto, le mordían los dedos de los pies y caminaban por sus heridas. No obstante, una mañana, cuando Santa Clara fue a ver cómo se sentía, le oyó entonando un cántico a las criaturas. Es difícil creer, considerando su condición física. ¿Cómo puede haber escrito una canción de amor tan hermosa? Quizás el estar con su dama, Santa Clara, le dio la libertad de ser un poeta, el trovador del Señor otra vez. Ella siempre había sido su partidaria número 1. Ella apoyaba su regla muy ardientemente. Durante aquel breve periodo con él fue joven de nuevo. Era el idealista quien salía al mundo usando su propio tipo de caballerismo para hacerlo un lugar mejor. Pero aquel periodo tenía que terminar. La realidad llegó. Sabía que estaba hundiéndose. Tenía cosas que hacer antes del fin. Dejó a Santa Clara y a las hermanas. Ella sabía cuando él se fue de San Damiano que era cuestión de tiempo. Santa Clara podía sentir a la hermana muerta acercándose a San Francisco. Sintió como si su corazón le estuviera siendo arrancado del cuerpo. Su mundo entero se derrumbaba. En los últimos días de septiembre de 1226, él fue devuelto a Asís.
San Francisco supo que el Señor le estaba llamando de vuelta a casa. Dictó su último testamento. Quería dejar todo bien claro, mientras que se aseguró que los hermanos no interpretaran lo que dijera. Este testamento se convirtió en munición para los muchos quienes creían que no aceptó la regla de 1223. Se convirtió en comida para los que querían dividir la fraternidad. Les dictó una carta a Santa Clara y a las hermanas les hizo también una promesa: que antes de ella y las hermanas morir, la verían y recibirían una gran consolación. Les ordenó a los hermanos que le acostaran en el piso cerca a Porciúncula. No podía ver, pero podía oír. Reconoció las voces tristes de sus compañeros. Habían sido muy buenos amigos. Era apropiado que le rodearan para el último adiós, especialmente su bien amado Leo. Este era un momento especial, el último con la fraternidad. San Francisco bendijo a todos los hermanos, aquellos presentes y aquellos lejos. Cayó en el Salmo 142, el lamento de David en la cueva. Los hermanos respondieron a su plegaria. Finalmente un silencio pesado descendió sobre el lugar, interrumpido a veces por sollozos. Esperaron a que San Francisco hablara otra vez, pero no salió ninguna palabra. Se miraron los unos a los otros y luego a San Francisco. Paz le había llegado a su cara serena. Su cuerpo relajado había fallecido. Santa Clara oyó la procesión funeral llegando a la iglesia de San Damiano. San Francisco le había prometido que le vería otra vez. Ahora ya se ha muerto en una camilla. Ella abrió la rejilla. El sonido de metal rompió el silencio de la iglesia. Todos se concentraron en la figura que salía del claustro. Caminó hacia San Francisco. Por un momento creyó que él parpadeó, pero era el viento. Le miró. Memorizó sus facciones. Le debía durar por 27 años. Se inclinó y besó sus manos, pies y lado heridos. Luego se volvió y desapareció tras la rejilla de metal. Nunca miró para atrás. San Francisco cumplió su promesa. San Francisco murió como vivió, humilde, obediente, pobre de Jesús. Uno de los santos más palpables. Fue de una vida de riquezas en el mundo a una vida de riquezas eternas en el cielo. Como eligió a la pobreza como su novia en el mundo, le esperaban un lugar rico en el cielo. Sus amados, Señor y Madre María, aguardándole para darle la bienvenida y presentarle al Padre. ¿En dónde está tu tesoro? ¿A quién adoras en la tierra? ¿Te atreves a preguntarle al Señor como lo hizo San Francisco? ¿Qué quieres de mí, Señor? Está el Señor diciendo una vez más a los San Franciscos de hoy en día: reconstruye mi iglesia que, como puedes ver, está en ruinas. ¿Y qué contestarás? Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.